días. Estamos aquí reunidos para hacer la presentación del libro de política fiscal, norma hacendaria y participación de contribuyentes que hemos realizado un grupo de investigadoras e investigadores y que hoy tenemos el honor de presentarlo a través de dos colegas muy queridos que nos van a hacer el favor de hacer la presentación del libro. Le damos la bienvenida al público asistente, al que nos sigue por los medios de las redes sociales, y tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Barachal, profesor del Colegio de México, profesor emérito, especialista en historia económica, bancaria, fiscal, etcétera, etcétera. Es un gusto estar en cargo de nosotros. Carlos, bienvenido. Si gustas empezar, tienes 20 minutos y gracias por haber aceptado la presentación de este libro. Adelante, por favor. Bueno, gracias Jorge. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, bien. Bueno, me da gusto presentar este libro que han coordinado Jorge Silva y Amor Mildred Escalante, Política Fiscal, Reforma Hacendaria y Participación de los Contribuyentes siglos XIX y XX, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo el año pasado. Bueno, déjenme comenzar por decir que Jorge Silva nos ha acostumbrado a regalarnos una serie de libros que permiten conocer mejor la historia de la hacienda pública en México, pero además tienen la virtud de moverse entre los tres grandes ámbitos de la fiscalidad: la nacional, la estatal y la municipal. Esto no es frecuente, ya que normalmente los historiadores dedican su atención sobre todo a la historia de la administración hacendaria desde el punto de vista federal. Sin embargo, esto dificulta un conocimiento a fondo de las complejas dinámicas de cada una de las esferas de las finanzas públicas y de su entrelazamiento permanente. Solo así, viendo la relación entre lo federal, lo estatal y lo municipal, puede entenderse algunos de los mayores desafíos que presentan las políticas públicas destinadas a impulsar mejoras en la coordinación de las administraciones públicas, pero también a favorecer un desarrollo económico equilibrado y sostenido, cosas que han faltado mucho. Estos son retos que han ejercido enorme influencia en la historia económica, social y política de México y no se han resuelto satisfactoriamente en ninguna época de la historia republicana, por lo cual el problema de la reforma fiscal siempre ha sido evidente y en general mal resuelto. En el libro que reseñamos, que es fruto de un proyecto colectivo coordinado por Silva y Amor Mildred Escalante, se ahonda en cada capítulo en algunos de los problemas que se enfrentaron a nivel estatal o municipal en la implementación de las políticas fiscales desde principios del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Dicho proyecto, impulsado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo desde el 2018, está basado en una red de investigación que ustedes conocen. Tiene importantes antecedentes, como ya dije, por los libros y los proyectos que ha impulsado. En el presente libro se incluyen 7 ensayos que analizan la historia fiscal de 8 estados mexicanos a lo largo de casi 2 siglos. En el primero, Jorge Silva y Dulce López Medina analizan la temprana aplicación de las contribuciones directas durante la Primera República Federal, entre el 1924 y 1924. Estas contribuciones recaían sobre la propiedad inmobiliaria y en este caso la posibilidad práctica de recogerlas recaía en los ayuntamientos. Quiere decir,
el mismo tema hoy en día con el predial, ¿no? Se llamaban contribuciones directas entonces, hoy en día se llaman predial. El hecho es de que estos fueron muy difíciles de recaudar después de la independencia. Se basaban en los viejos rubros de propios y arbitrios, que ya no eran suficientes para una gestión municipal eficaz. En fin, ahí hay un gran tema que es por qué las finanzas municipales han sido débiles durante largo tiempo en la historia mexicana. ¿Por qué las administraciones municipales han sido ineficientes, muchas veces corruptas? Y tiene mucho que ver también con la debilidad en la capacidad de recaudación de recursos. El segundo trabajo, preparado por Obed López Arriaga, describe la evolución del viejo monopolio del tabaco en la era colonial. Durante la temprana república, el monopolio pasa a la época republicana, pero es administrada en buena medida por los estados, en este caso Michoacán y Zacatecas, son los estudiados. Se argumenta que la rentabilidad del monopolio, que había sido uno de los más importantes en la época colonial, fue mayor, la rentabilidad del monopolio fue mayor en Zacatecas que en Michoacán, después de la independencia. Posiblemente por el alto consumo de cigarros y cigarrillos, polvo de tabaco, por los mineros en una región que experimentaba un renovado auge de la exportación de plata después de la independencia. Sería cosa de discutir cuál región era más próspera después de la independencia, pero en todo caso el monopolio del tabaco funcionaba mucho mejor en Zacatecas. El tercer ensayo del libro que reseñamos es el ensayo de Amor Mildred Escalante sobre el intento de llevar a cabo la abolición de las alcabalas en el estado de Guanajuato a mediados del siglo XIX. Bueno, esto fracasó. En casi todos los estados americanos, el intento de abolir las alcabalas fracasó por un motivo muy simple. Los estados dependían sobre todo de las alcabalas para sus ingresos. El gobierno federal dependía de las aduanas y de una diversidad de impuestos, pero las alcabalas las habían pasado a los estados. Ese era el pacto fiscal: aduanas para el gobierno federal, alcabalas para los estados, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Pues que los estados no iban a cortarse el pescuezo. Una vez que tenían las alcabalas, no la iban a eliminar, ¿no? Por eso los intentos de abolición son un fracaso, no importa que sea, sobre todo los regímenes centralistas, pero después también, como ustedes saben, no va a ser hasta 1896 que se logra acabar con el impuesto a la alcabala, aunque ya se transforma en otra cosa. Las alcabalas son, en efecto, en el siglo XX el IVA, ¿no? Entonces vemos que ese impuesto era necesario. Había que tener impuestos directos, pero también indirectos. A continuación sigue el estudio de Gustavo Lorenzana Durán, quien analiza los préstamos voluntarios y forzosos que aportaron los ciudadanos de Álamos, Sonora, para la milicia en ocasión de los combates en contra de los indios yaquis y mayos entre 1858 y 1869. Es un tema de gran interés, o sea, cómo se financiaban las guerras internas, las rebeliones del siglo XIX. Hay muy pocos estudios como este que nos demuestran cuáles son los recursos que usaban las fuerzas militares y las milicias para reprimir. Por ejemplo, un estudio muy interesante sería el de Yucatán, cuando la guerra de castas, pero todavía no se ha estudiado a fondo cómo se financió, ni cómo se financiaron la mayor parte de las guerras del 19, eso sea de paso. El quinto ensayo, por Fernando Soria y Soria, trabaja un tema importante desde el punto de vista de las fuentes diversas que existen para estudiar la fiscalía. Él localizó el patrón de contribuyentes de la ciudad de Campeche
en 1873, que ofrece una información riquísima, no solo para la fiscalidad, sino para la sociología fiscal. O sea, ¿quiénes eran los contribuyentes? ¿Quiénes eran los más ricos de la ciudad? ¿Cuáles eran las casas con acetes? ¿Quiénes eran las mujeres con ingresos o propiedades? ¿Quiénes los propietarios rurales? O sea, la fiscalidad sirve también para la sociología fiscal en temas de historia social. No debemos pensar que la historia fiscal es un tema aburrido, solamente administrativo y contable, sino que también implica muchas facetas importantes para la historia social y la política, como ya señalamos, y la historia militar, y por supuesto la historia económica. O sea, de la fiscalidad se pueden aprender muchas cosas del conjunto de la experiencia histórica de una región, de una localidad, de un país. El sexto estudio del libro sobre San Luis Potosí es una aportación de Adriana Corral Bustos, quien enlaza las reformas fiscales llevadas a cabo bajo el secretario de Hacienda, José Ivy Mantú, el zar de las finanzas a finales del siglo XIX, con la nueva ley bancaria de 1997, o sea, vincula fiscalidad y banca. Eso es algo que no se había hecho en edad antes. Esa ley bancaria permitió el desarrollo del Banco de San Luis Potosí, entidad que vino a complementar las políticas de recaudación. ¿Por qué? Porque cuando se crean los bancos se crea una fuente de recursos para los gobiernos a nivel de préstamos que complementan los impuestos. Claro que los préstamos hay que pagarlos con impuestos, pero el banco permite adelantar fondos antes de lograr la recaudación. Y esto es característico hasta hoy en día. Por último, se incluyen dos estudios que miran y analizan la fiscalidad en la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre 1950 y 70. Padilla Jacobo analiza la reorganización parcial de la administración fiscal en ese periodo de auge, época de oro del PRI, que permitió algunas mejoras en la recaudación fiscal, pero hay que admitir que fue inscrita en una tónica de relativa lentitud. El PRI nunca fue exitoso en recaudar, ¿no? Impuso normas, pero México tiene una recaudación muy pobre comparado con Brasil, por ejemplo, porque el PRI fracasó en casi todas sus reformas fiscales que no dieron con fuerza. Y posteriormente tampoco se ha hecho, ni con el PAN ni con el actual gobierno. No ha habido ninguna intención fuerte de hacer reforma fiscal. Se ha logrado un aumento de la recaudación fiscal porque la economía crece, porque el tamaño de la economía y de la población crece. Pero en términos, digamos, proporcionales, porcentuales, ha habido muy poco aumento. Ustedes saben que la recaudación fiscal en México está en su totalidad cercano al 14-15% del PIB. En Brasil es cerca del 35% del PIB, lo cual explica la capacidad que hay en Brasil de desarrollo de obras públicas, el financiamiento mucho más fuerte de la universidad pública, etc. El segundo y último ensayo, esta sección que Roberto Ramírez Rodríguez presenta, no es sobre la fiscalidad federal, es sobre la hacienda pública en Sonora en el tercer cuarto del siglo XX. Y este resulta bastante diferente porque sí se logró un aumento muy importante en el local, en la recaudación fiscal en Sonora, y se dirigió en gran parte a impulsar obra pública, pero también educación pública. Habría que mirar luego el impacto de esta reforma fiscal a nivel regional. ¿Cuántos niños ahora van a la escuela afuera y vuelven a la escuela a partir de las reformas fiscales, etc.? Por último, me gustaría rescatar algunos problemas pendientes sobre la historia fiscal a futuro. Lo que se puede señalar es que después de mediados del siglo XIX, lo que se puede señalar es que a lo largo del siglo XIX, como en la época colonial, se han hecho estudios importantes de tipo fiscal.
pero a partir de mediados del siglo XX hay muy pocos. Entonces aquí hay un problema, no podemos hacer una historia fiscal de toda la historia de México, siglo XX, porque hay suficientes estudios. Aquí se echa un diálogo más a fondo con economistas, quienes debieran entrar más a fondo en este campo de investigación. Pero la verdad es que en general los economistas han producido relativamente pocos estudios que nos permiten ver qué ha pasado desde 1950 hasta hoy. Y esto es importante dados la capacidad que tienen el manejo de las series estadísticas, ¿no? Los historiadores pueden manejar series, pero los economistas tienen más herramientas para la multitud de series que existen hoy en día. Un segundo desafío que se presenta en este libro son las tensiones y contradicciones entre los sistemas fiscales en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Esto, que ustedes lo pueden observar día a día, sea en Michoacán, en Zacatecas o donde quieran, o sea, luchas entre los municipios, el gobierno del Estado y el gobierno federal, debates sobre las participaciones federales, quiénes van a recibir más, menos. Esto también requiere colaboración con especialistas en ciencia política, administración territorial, para avanzar en ese terreno. O sea, los historiadores tienen que trabajar más con otras disciplinas para ir avanzando en este campo, ¿no? Y para evaluar el grado de éxito que hay en reducir el centralismo fiscal, que es agudo en todo México y agudo en general en América Latina. Aquí yo quisiera mencionar un tercer acto de problemas que se refiere a las comparaciones, tanto en lo que se refiere al desempeño de la reducción fiscal de México con otros países latinoamericanos y con otros países en general. Por eso les sugiero la lectura del libro de Stanley Angerman y Kenneth Sokolov sobre la fiscalidad en las Américas, en el cual demuestran que uno de los mayores éxitos del gobierno republicano de los Estados Unidos durante el siglo XIX fue que no solo lograron incrementos fuertes de los ingresos de los estados en esa república desde la independencia, sino sobre todo de los gobiernos municipales. Es muy interesante observar que los gobiernos municipales en los Estados Unidos también en Canadá tuvieron muy altos recursos desde principios del siglo XIX. Esto facilitó obra pública local, la creación de bibliotecas públicas, la creación de escuelas públicas locales. Ustedes saben que en los Estados Unidos las escuelas públicas son financiadas con el equivalente del predial. Pero el predial desde principios del siglo XIX en Estados Unidos era importante, era fuerte, y se recaudaba con eficiencia, y es lo mismo hoy en día. Y esto es un tema importante porque implicó que la educación pública en Estados Unidos mejoró muchísimo en el siglo XIX, mientras que en México se estancó. Explicar la debilidad relativa de la fiscalidad municipal y estatal en el largo plazo es por lo tanto un problema fundamental. Y por eso son muy sugestivos los ensayos en el libro que se presenta hoy, que han coordinado Jorge Silva y Miller, y que nos demuestra las dificultades que había en lograr reformas fiscales, aumentar la recaudación y lograr el equilibrio entre impuestos directos y indirectos. Ese equilibrio de directos e indirectos es importante políticamente. Si la gente considera, los contribuyentes consideran que hay demasiado peso de un lado o del otro, es frecuente que rechacen la reforma fiscal en curso, ¿no? Y en todos los países se discute esto constantemente en los congresos, en la legislatura. Pero es algo que se debiera discutir más en México. O sea, es un tema fundamental. Y cuando uno observa las discusiones en el Congreso
Congreso sobre reforma fiscal, se observa una falta de conocimiento y falta de conciencia desde la importancia de discutir cada uno de los grupos fiscales y la necesidad de equilibrar entre contribuciones directas y contribuciones indirectas. Bueno, todo esto queda ilustrado en algunos de los importantes ensayos que se incluyen en este libro, lleno de nuevas aportaciones sobre la esfera fiscal regional y municipal mexicana de los siglos XIX y XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Abres la discusión, señalas los aportes, pero también señalas tareas que son importantes. He tomado nota. A ver, ¿en qué podemos empezar a hacer en ese sentido? Muchas gracias. Ahora pasamos a la presentación que nos va a hacer el doctor Sergio Serrano Hernández, el doctorado y ahorita haciendo un postdoctorado en la Universidad San Manuel I de Castellón. Es especialista también en historia económica y ha aceptado amablemente hacer la presentación de este libro. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahí me escuchan todos? ¿Bien? Sí. Correcto. A ver, voy a tratar de poner una pequeña presentación que hice por aquí. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Correcto. Correcto. Bueno, no me voy a extender demasiado. Yo soy un historiador más bien colonialista. He trabajado temas de impuestos en el siglo XVII. Y me fue muy grato leer un texto sobre siglos XIX y XX que me presenta, como ya lo remarcó el doctor Marichal, a una amplia gama que toca todos los palos, pues que toca todos los sobres, una amplia gama de problemas que me muestran un poco las continuidades y las discontinuidades que existen en temas de historia fiscal desde la colonia básicamente hasta el día de ayer. Considero entonces que este es un libro que deberían acercarse no solo los historiadores especialistas del siglo XIX y XX, sino que todos los que nos dedicamos a temas en términos de impuestos, siglos XVI, incluso medieval por acá en España, se deben de acercar a este texto porque nos presenta una síntesis de los avances en términos de historiografía fiscal en México y también nos presenta una serie de problemas que son muy interesantes para poderlos abordar. ¿Cuáles son estas grandes líneas de investigación en historiografía fiscal que creo podemos encontrar en este texto? Bueno, sin duda alguna creo que esto es la línea que atraviesa todos los textos que ya a los cuales nos introdujo el doctor Marichal, es la creación de nuevas instituciones, desde el siglo XVIII tardío, desde estas reformas borbónicas, hasta el siglo XIX y XX, disculpen ahí, un errorcillo. ¿Qué plantea esto? Que se tuvo que crear legislación fiscal en los estados a partir de las Cortes de Cádiz y de la independencia, que se tuvo que hacer una administración de impuestos directamente por los ayuntamientos, esto sí, a partir de las Cortes de Cádiz, y imponer todo este tipo de nuevas formas fiscales, que son las imposiciones directas, impuestos sobre la renta, que son complejos, como ya lo mencionaba el doctor Marichal, de cobrar en el caso mexicano y en toda América Latina. Y bueno, también la introducción del sistema bancario y financiero que van a permitir ejercer deuda pública que había sido muy limitada dentro de los marcos muy estructurados de las finanzas públicas coloniales. Entonces, estos son, creo que, estos grandes temas que vamos a ir encontrando en todos los textos y que nos van enviando para hacer una reflexión respecto a todos los elementos que nos pueden dar claves, viendo
un ojo hacia el pasado colonial y otro, como lo decía bien el doctor Marichal, hacia un análisis más profundo de las finanzas públicas y de los impuestos en nuestros días. El otro gran tema, creo, y que esto es muy interesante de retomar, es la presencia de estructuras fiscales del anciano de tenemos un liberalismo fiscal muy virulento, diría yo, en los primeros años independientes, que quiere cambiar todo, ir a las imposiciones directas, que considera que estas imposiciones indirectas son anticuadas, son un poco modernas, pero como bien sabemos, es muy complejo cambiar de manera radical un sistema fiscal, sobre todo porque hay población ahí que está acostumbrada a pagar impuestos. Y cuando hay poco coste político por los incrementos impositivos, es difícil meter nuevos impuestos, ¿no? Entonces, tenemos el gran problema, que es que tenemos una hacienda liberal que tiene estancos y que tiene alcabalas, que son las marcas de origen a los impuestos mineros del sistema fiscal colonial. Y retirar esto es un gran problema. El estanco del tabaco había sido la perla de la corona en los últimos años del periodo borbónico, llegar incluso a superar los ingresos netos de los diezmos y quintos mineros, lo cual es brutal. Y la estructura que permite las alcabalas para financiar los gobiernos estatales en los primeros años de la República Central o Federal, bueno, pues todos lo sabemos, esto se va a requerir un siglo para poderlo retirar. Creo que el texto nos está llamando a hacer estos ensayos que son a caballo entre siglos y que no se circunscriben en un espacio micro, sino que se van estructurando también en los problemas generales, ¿no? Aunque a lo mejor, como decía el doctor Marichal, hay falta todavía otro empujón a los textos que nos permitan hacer la síntesis un poco más compleja de estos términos. Yo de aquí concluiría con un dossier de problemas que son transversales en historia fiscal, ¿no? Y que yo creo que aquí, no importando si somos especialistas en impuestos medievales de la edad moderna o contemporánea, podemos aprender mucho de esto. Y es este cambio primero que nos plantea el texto en la escala de análisis. Y yo creo que aquí habría que ser un poco más atrevidos y decir, bueno, vamos a comenzar a analizar la fiscalidad municipal desde el siglo XVI a nuestros días, porque es una de esas uno de esos grandes olvidados de nuestra historia fiscal, cuando menos en México. Y bueno, la historia fiscal comparada aquí se plantea como una necesidad, esto ya lo dijo el doctor Marichal. Necesitamos ver qué está pasando no solo a nivel del Estado mexicano, siglos XIX y XX, sino necesitamos entender que son procesos que se están dando de manera semejante en América Latina, en los Estados Unidos, por supuesto, pero también en Europa. Hay puntos de contacto y puntos de diferencia que nos van a hacer entender mejor también el proceso que se está dando en México. Sobre todo cuando tenemos que crear nuevos sistemas fiscales, tenemos que modernizar el sistema fiscal heredado de la colonia, y eso vale tanto para el siglo XIX como para ahora. Tenemos también ese otro gran problema, que es la información fiscal. ¿Qué hacemos con las fuentes para reconstruir no solo ingresos, sino también egresos fiscales? ¿No? A veces tendemos mucho los historiadores a fijarnos demasiado en los ingresos, claro que son muy importantes, pero los ingresos fiscales también hay que reconstruirlos porque son las necesidades de estas sociedades y lo que van a llevar como carga en términos de qué se quiere hacer, para qué se requiere recabar esos
impuestos los que van a hacer gestionar una política fiscal que genere ingresos. Y estos dos espacios a veces quedan como incompletos, aunque no en todos los casos en los textos que están en el libro. Y como bien lo decía el doctor Marichal también, necesitamos complejizar un poco, diría yo, y para eso, claro, también necesitamos sociólogos, necesitamos ayuda de estadísticos y de economistas que entren con bases de datos y modelos de análisis, sobre todo para épocas en las cuales ya la tabla de Excel no es suficiente para reconstruir el acto fiscal, ¿no? Y algo que pasa es que mientras vamos llegando a la actualidad, los datos se vuelven cada vez más complejos y difíciles de manejar. Algo que plantea el texto y que me agradó muchísimo es que no se olvida de la reconstrucción del acto fiscal a nivel social. Esto es uno de los grandes ejes de investigación que creo que debemos ir desarrollando los fiscalistas en estos años. Preguntarnos quién tributa y cuál es la percepción respecto a los impuestos en los diversos grupos sociales. ¿Por qué hay resistencias a tributar? ¿Por qué es tan difícil crear estos impuestos directos en un espacio como la Nueva España, posteriormente México? Y no solo ahí, recuerdo también que la introducción de los impuestos directos en España fue una cosa complejísima y que nunca se terminó de resolver, probablemente hasta la transición en el año 78, ¿no? Entonces, esto nos da para muchas comparaciones. Y bueno, ¿cómo varía esta percepción a lo largo del tiempo? Creo que es uno de los grandes temas, sobre todo ahora que tenemos partidos políticos de extrema derecha, de un liberalismo extremo, que piensan que dentro de su programa político remarcan que pagar impuestos es un acto prácticamente de comunismo exacerbado y extremo, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿No? Creo que un estudio acerca de la percepción del acto fiscal nos puede ir acercando a estos temas, ¿no? A los rechazos, etcétera. Y bueno, los textos del libro son una gran manera de introducirlos y creo que todo este dossier que nos plantean los autores. Yo les traigo una provocación para cerrar, que tiene que ver con el problema de la fiscalidad municipal, y esto enmarcado en un estudio de larga duración. Yo probablemente le llamaré un intento ciego, y el problema de la fiscalidad municipal, y lo retrotraigo a un espacio anterior al texto del libro, pero que creo que va a ser interesante. En el año de 1828 se introdujo la memoria de las armas en Hispanoamérica. Es una anual de 690,000 pesos en Nueva España y en el Perú, más o menos se prorratea. Esto iba a servir para financiar las guerras de la corona hispánica en Europa, que por cierto las perdió todas. Bueno, cuando este asunto se debate en el Cabildo de la Ciudad de México, los regidores piden que se llame a Cortes para poder tratar el asunto, como se hacía en Castilla. Y el virrey responde: han hecho muchas instancias los regidores para que convoque aquí a las ciudades, a que yo he querido salir por ningún caso, no pareciéndome conveniente introducir Cortes en las Indias. Entonces, aquí tenemos un problema que ya nos va a marcar mucho el por qué hay un municipio tan débil, no solo en Nueva España, sino en América. Y es que él es un imperio que no quiere representatividad en términos impositivos en América, en sus espacios coloniales, sobre todo porque tiene una experiencia histórica con los municipios de Castilla en el año 1522 o 23, si mal no recuerdo, la reunión de los comuneros se habían revelado por cuestiones impositivas, no quiere que pase esto en América. Hay un problema aquí, y es que al negarse a llamar a las ciudades, el problema del virrey es cuánto deben tributar las diversas poblaciones de la Nueva España para cumplir la cuota exigida de Madrid. O sea, es un imperio que al no darle un papel en términos reales a todo
local, municipal, es incapaz de saber ni siquiera cuántos se les. La respuesta la encuentra un regidor de la Ciudad de México quien propone incrementar un porcentaje de la tasa de la alcabala. Primer incremento, la alcabala, por cierto, se tardaron 50 años en integrarla en el continente. Y en Quito, además, en 1598, una rebelión en contra de la alcabala. Habiéndose de abrazar este alivio e incrementar la alcabala, no hay que sea necesario comunicar la unión de armas a las demás ciudades y provincias para que México venga en ella, para que pueda firmar la unión de armas y para que se sepa la cantidad que aquellas han de contribuir a las ciudades y se ajuste con la que puede dar la Ciudad de México, pues la regulación que hago con los encabezamientos, los pagos que se hacían por los municipios de cada una y no por sus fuerzas, pues aquellos son ciertos y seguros y están tan fáciles de averiguar como las fuerzas de los ayuntamientos sujetas a fáciles balances. Entonces, para evitar introducir cortes, dar representación y un papel a jugar en términos impositivos a los ayuntamientos, se va por el lado de los impuestos indirectos y esto se convierte en una política fiscal general que cuando hay necesidades de incrementar el superávit fiscal, pues se incrementa la alcabala. ¿Qué pasa entonces? Que hay unos municipios muy pequeñitos en términos fiscales y que así van a llegar hasta que de repente nos encontramos con una república independiente que no tiene una tradición de municipalidad en términos fiscales. Entonces no hay expertise. Yo comparo mucho esto con lo que sucede en España, donde los ayuntamientos son muy grandes, encargan de la tributación. Las ciudades de Castilla realmente son las que manejan todo el ingreso y el gasto, y la corona, el espacio descentralizador es muy pequeñito. Todavía el día de hoy hay mucho de esto en la fiscalidad española, algo que no pasa en casi ninguna parte de América Latina. Y con esta provocación un poco dejo el piso y les agradezco por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por tu lectura, tus comentarios y también por las provocaciones y hacer el estudio del proceso de larga duración. Abre nuevas perspectivas y resuelve problemas que son muy importantes, y creo que tú has tocado un tema que preocupa mucho, que es el funcionamiento de los ayuntamientos en términos históricos, pero también en términos actuales, para poder resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente. Les agradecemos mucho sus comentarios, muy interesantes, una lectura crítica, lo cual siempre es bienvenida, nos motiva a hacer y continuar haciendo trabajos sobre estos temas que me preocupan mucho. Bueno, no sé si hoy las personas que nos acompañan, a las cuales agradecemos mucho, tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algún elogio, sería bienvenido. ¿Sí? Pues si no es así, espero que la presentación, los comentarios que han hecho tanto Carlos como Sergio los motiven a leer el libro. El libro está colgado en la página de la facultad, es de acceso libre. ¿Sí? Yo quiero agradecer mucho el apoyo que nos dio el posgrado Programa Institucional de la Historia de la Facultad de Historia para la edición del texto, así como a la coordinación de la investigación científica, al CONACYT para permitir los postdoctorantes que nos acompañan y nos han trabajado con nosotros, ¿sí? Y a los colegas que han aceptado la invitación que hice hace ya rato para empezar a trabajar estos temas que son desde mi perspectiva, y he conocido con Carlos, con Sergio y con los integrantes del seminario, importante
pues quisiera, no sé si aquí están presentes dos colegas que si quisieran tomar la palabra, y sí quiero agradecer mucho el apoyo que nos dio Alma Parra en su momento. Gracias, Alma, ¿sí? A ese apoyo urgente, pero nos ayudó muchísimo, igual que el que nos dio Moisés Campos del proyecto de San Luis. Es un gusto verte por aquí, Alma. Igual para mí, José. Y muy bien, que qué bueno que ya está presentando, que ya está discutiéndose, te da mucho gusto. Tú conoces mi opinión al respecto del libro, que a mí me ha parecido que abordar la cuestión regional ha sido lo más acertado. Y además que es una continuidad con el libro que publicaron con anterioridad. Que ojalá se vayan juntando más cosas, porque esta cuestión regional creo que es la más en la punta de lanza para entender cosas, ¿no? Tú sabes que yo he trabajado sobre todo en las cuestiones mineras, entonces me parece que hay una singularidad que hay en la que insistir, así como para otros estados con diferentes características que además van variando con el tiempo. Entonces me da mucho gusto que ya estén en otra etapa de este proyecto y ojalá en un libro posterior. Gracias, Alma. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Ahora sí, no sé si Cintia o Fernando quisieran decir algo del trabajo que realizaron. ¿No? Bueno, creo que hoy no vienen muy motivados el público presente, pero sí quisiera agradecerles mucho entonces, Carlos, Sergio, Alma, al público que está aquí presente, al que está en las redes sociales, y anunciarles que estamos cerrando ya el trabajo de un próximo texto que esperemos también sea de interés de todos ustedes a partir de una provocación que nos hicieron en la presentación anterior, que esperemos podamos cumplir con ese objetivo. ¿Sí? Les agradecemos entonces mucho su presencia, su lectura, Carlos, Sergio, les agradecemos mucho, y además sobre todo porque ya me dijeron que están haciendo la reseña del libro, o ya lo hicieron, lo cual también es muy importante para nosotros. ¿Sí? Pues con esto damos por cerrada esta parte de la presentación. Gracias, Sergio, gracias, porque estamos agarrando de madrugada, pero No, son las 7 de la tarde acá, nada complicado. Vale, ok. Pues muchísimas gracias. ¿Sí? Un abrazo, Carlos, Sergio, Alma, a todos los que nos ven en las redes. ¿Sí? Y con esto cerramos esta